Sí. Capítulo 3, derechos reales, servidumbre. Ok, este es uno de los tantos derechos reales que existen. Comienza el autor hablándote. ¿Por qué no? No, ya aquí sale. No sé si va a trasladar. Pero ya, ¿sí sale? Sí. Está bien. Bien, el autor te dice cuál es el concepto de la servidumbre conforme a la ley y te dice ahí, la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. Entonces te dice el autor, te menciona 3 defectos de esa definición legal. La primera es un gravamen, en lugar de decirte, ya sabemos qué es más o menos servidumbre, ¿no? ¿Qué es una servidumbre? Es cuando existen dos predios. Ajá. Y uno es denominado sirviente y el otro es denominado dominante. Sí, pero ¿qué es más o menos? ¿Qué es una servidumbre? Es como una obligación o algo que se le impone a otro predio y ese no tiene que aguantar. ¿Y como qué pudiera ser? Por ejemplo, la de paso. Ajá. Entonces lo común, por ejemplo, les comentaba, cuando tú vas en la carretera normalmente, pues ves un rancho ahí, y nomás que atrás de ese rancho hay otro y otro y otro, y hasta así llegas hasta Zacatecas, hasta no sé dónde, ¿verdad? Y entonces, pero nomás uno tiene acceso a la vía, a la carretera, y los demás no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos pues, van a tener ahí un camino, ¿verdad? Y finalmente esta va a ser la servidumbre. ¿Ok? Y entonces te dice, en la servidumbre siempre debe haber un predio dominante y un predio sirviente. ¿Ok? Un predio que está soportando esa carga y otro predio que está disfrutando de esa carga. ¿Ok? Con las verdades que te va a decir el autor. La primera comentario que te hace el autor es el siguiente, ¿verdad? Te dice, la servidumbre es un aspecto meramente pasivo de gravamen, porque te digo, es una carga impuesta. La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble. ¿Qué quiere que en sí qué quiere decir servidumbre? Cuando decimos la servidumbre de la casa, ¿qué es? ¿Quién es tu servidumbre? ¿Es tu servidumbre? Los que están encargados de limpiar. ¿Qué hacen? Ayudan, sirven. ¿Okay? Servidumbre viene de servir. ¿Okay? Entonces, precisamente sirve, uno le sirve al otro. ¿Okay? Por eso de ahí viene el nombre de servidumbre, es la servidumbre de la casa, el que sirve. Entonces te dice, el autor critica, la definición está mal, ¿por qué? Porque te dice, es un gravamen real impuesto, ya te lo está dando desde el lado negativo, como que dice, dime qué es un perro. Mira, un perro es el que no maulla. Un perro es el que no me lo des en forma negativa, dámelo en forma positiva. Entonces dice, en la servidumbre me das la forma negativa de la definición, es una carga, es un gravamen impuesto. Cuando deberías decir, es el derecho que tiene uno de pasar por el predio del otro, por decir algo. Bien, dice otro comentario, dice, no se refiere a todo tipo de inmuebles, sino solamente a los inmuebles por naturaleza. Y 2, dice, es absurdo que haga la ley una relación entre dos terrenos. ¿Verdad? Dice, es un gravamen que sufre un terreno en favor de otro, espérate, es en favor de las personas, no de los terrenos. O sea, es absurdo que la ley diga, le esté hablándote de cosas y no de personas. En ocasiones la vida misma, ¿no? Va teniendo, influencia de algunas cuestiones y va tomando ideas de ahí. Por ejemplo, cuando hace mucho estuvo de moda la biología, o sea, las ramas del derecho, te hablaba, como la biología estaba de moda. Ahorita la computación, esto es ícono para quién sabe qué. Entonces la gente empieza a utilizar las palabras de las ciencias que se empiezan a poner de moda. Y seguramente aquí pasaba algo así. Bueno, se dice más adelante, elementos, primero que se trata de bienes inmuebles, que sean de diversos dueños. Y entonces lo que veíamos en alguna ocasión, que allá en la UDEM hay una parte donde hay
precisamente, aparentemente hay una servidumbre. Entonces, Alfonso Reyes, Roberto Reyes, no sé cómo se llama. Alfonso. Bien, entonces hay un paso subterráneo. Y entonces, pues, dice la de y entonces, ¿esto será o no será una servidumbre? Sí, seguro que sí. Entonces el requisito te dice que tenga dos dueños diversos. Aquí hay dos dueños diversos. Este es un dueño y el otro dueño. No hay otro dueño. Entonces propiamente no es una servidumbre, porque en la servidumbre te dicen que tenga dos dueños. Entonces esto propiamente no es una servidumbre. Sin embargo, el autor más adelante te va a decir que con qué regla se va a regir. Finalmente se va a regir con las reglas de la servidumbre, aunque propiamente no es una servidumbre. Se va a regir con el contrato o con la figura jurídica más parecida que encuentres. Que con esa regla se va a ir, con las salvedades que le toquen. Entonces, en principio, esto no es una servidumbre porque requiere dos dueños, aquí no hay dos dueños. Sin embargo, en su mayor parte se va a ir con las reglas de la servidumbre. ¿Ok? Tercero, te dicen, y que el dueño de uno de los predios se beneficie del uso del otro. Características del derecho real, y se tiene el siguiente: es un derecho real que recae siempre sobre bienes inmuebles, que no puede recaer sobre inmuebles. Es un derecho real accesorio, pues dice, pero diferente a la prenda de la hipoteca. ¿Ok? No, este es un derecho real accesorio, te dice, en el sentido de que la servidumbre nunca se va a poder separar del predio. No puedes vender nada más la pura servidumbre. ¿Ok? No, ¿sabes qué? Van juntos, pues, no siempre la servidumbre va junto con el terreno, pues. Más grande 3 dice, es un derecho real perpetuo como el de propiedad. 4, no todos los bienes inmuebles pueden ser materia de servidumbre, únicamente lo de por su naturaleza. 5, se requieren diversas conductas en el propietario. Entonces te dice una conducta de tolerar, te dice, cuando el propietario del predio sirviente está en la necesidad de tolerar que el dueño del predio dominante use en cierta medida del predio sirviente, como sucede, por ejemplo, en la servidumbre legal de paz. Uno debe permitir esa conducta de tolerar. ¿Ok? Más adelante el autor te pone ahí un ejemplo te pone ahí una gráfica, ¿ok? De cómo es una servidumbre. Y te dice más adelante, conducta de abstenerse o de no hacer. El dueño dice, la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Dice, para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en este caso en el que se constituyó la servidumbre. Todo lo que se puede exigir una parte de la otra, dice, debe venir en la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. ¿A qué se refiere eso? La ley. Te dice, puedes exigirle, las partes se pueden exigir lo que diga la ley o lo que se haya dicho en el acto en que se constituyó la servidumbre. ¿A qué se refiere ahí? Acuérdate que la servidumbre puede tener varios orígenes. Uno de ellos es el contrato. Las partes se ponen de acuerdo, ¿ok? Y entonces uno le paga al otro por la servidumbre. Y entonces dice ahí, uno le puede exigir al otro lo que diga la ley o lo que diga el acto jurídico en el que se creó la servidumbre, que en este caso es el contrato. ¿Ok? A eso se refiere la ley. Clasificaciones del derecho real de servidumbre. La primera te dice, la servidumbre positiva es en la que da al dueño del predio dominante el derecho de usar en cierta medida del predio sirviente, y ello implica una situación positiva que debe tolerar el dueño sirviente. ¿Ok? O sea, en esta clasificación te dice, es lo que puede positivo, ¿okay? Lo que puede hacer, en este caso el del predio dominante. Negativo, ¿qué cosa no debe hacer? Entonces, es la que restringe el derecho del propietario del predio sirviente sin que el propietario del predio dominante tenga derecho de usar el predio sirviente. Entonces te dice, la primera clasificación que te da ahí el autor es la primera, positiva, hacer, y en esta negativa, Gabriela, ¿cuál es el ejemplo que da el autor? El del pozo. ¿El de qué? El bombeo. No. ¿Cuál? La negativa. El de no ser una ventana, o sea. Ajá. Entonces, el que habíamos visto, ¿verdad? Que está al límite de la propiedad y hace una ventana, y el vecino, ¿verdad? Este es el límite, y el vecino se compromete a no taparla, pues en principio tiene derecho. Entonces, ¿se permite para qué? Para que éste pueda recibir luz
Imagínate que está haciendo burger o no sé qué, yogur y necesita un poquito de luz o no sé qué. Y entonces necesita un poquito de luz y entonces este se compromete a no edificar, bueno, hay una servidumbre ahí de luz. Este no está usando el predio de este se comprometió a no construir en su predio. Entonces esta es una servidumbre negativa, ¿verdad? Porque este no está usando el predio, el predio sirviente, sin embargo se está beneficiando de él. ¿Ok? Bien. Servidumbre faciendo, ¿ok? Dice el autor, propiamente él considera esto no es una servidumbre, y ahora ese es el ejemplo que das, ¿verdad? El de bombero de agua, dice ahí propiamente eso es una carga, ¿verdad? Alguien se compromete a servirle al otro, pero realmente no, eso no es una servidumbre, dice el autor. Pero teóricamente así lo está considerado. Pues. Servidumbre voluntaria, pues dice, es unilateral o bilateral. Vamos a imaginar si, bueno, bilateral quiere decir que hay dos partes. Si este hiciera un contrato con 4 partes, ¿será unilateral o bilateral? O multilateral, mejor dicho. Entonces, ¿verdad? En este caso, ¿cuántos voluntades hay aquí? 2. ¿Y en este? 5. No. Sí. ¿Sí, no o no? Sí. ¿Cuántos voluntades hay? Porque es el mismo, pero con. Entonces, habrá que ver aquí el contenido de cada relación, ¿verdad? Pero si es la misma, como sucede, por ejemplo, en el caso de las sociedades. ¿Ok? Realmente es una sola voluntad, toda esta es una sola voluntad, porque es la misma voluntad. ¿Ok? A pesar de que son muchas personas, realmente es la misma voluntad. Entonces, igual aquí sería bilateral, o sea, 2 partes nada más, a pesar de que haya muchas partes. Entonces, te dice ahí, respecto a la servidumbre, dice voluntaria, ¿ok? Te dice puede ser bilateral o unilateral, dice acto bilateral, contrato. Ese que establece en virtud de un acto jurídico bilateral o unilateral. Acto bilateral, dice el contrato. Acto unilateral, el testamento, ¿verdad? Y en el que da lugar a la llamada servidumbre por voluntad del padre de familia, que más adelante lo va a aplicar. ¿Ok? Entonces te dice aquí, servidumbre voluntaria por contrato, o sea, de acuerdo a los más voluntades. Y más adelante te dice servidumbre voluntaria por testamento. Y entonces ahí puede ser el caso, ¿verdad? Que el autor de la sucesión tiene un terreno y lo divide. Pues normalmente vamos a decir que tiene 3 hijos. Y entonces ahí en el testamento él está creando una servidumbre. Entonces, el que originalmente era un predio, le deja 3 hijos, él dice cómo se van a dividir. Bueno, en el testamento, un acto jurídico unilateral, ¿okay? Está dejando ahí una servidumbre para que el último tenga acceso al terreno. Bien, más adelante dice servidumbre voluntaria por voluntad del padre de familia. Y entonces el autor te pone un ejemplo. El ejemplo que te da el autor es alguien que originalmente tiene 2 predios y te dice que en uno de ellos tiene la cochera, ¿no? Y que originalmente tenía él un camino que conectaba un predio con el otro predio, o sea, por aquí entrabas. Para allá la cochera, por aquí entrabas. Pero ¿qué sucede si le vende el dueño vende sus terrenos a distintas personas? ¿Verdad? Ya los vendió a distintas personas y ahora la pregunta es si la servidumbre continúa viva o no. ¿A qué conclusión llega el autor? Perdón. ¿A qué conclusión llega el autor? Si originalmente existía una servidumbre entre 2 predios del mismo dueño, primero que todo, Erika, ¿era o no era eso una servidumbre? No, porque Necesita ser dueños diferentes. Los vende a dueños diferentes. ¿Nace la servidumbre, sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces dice el autor, ¿sabes que renace? O sea, lo que no existe, la servidumbre que no existe, renace realmente. Ok, entonces ese va a ser el acceso de ese terreno. Entonces te dice,
La existencia de un signo aparente de una servidumbre entre dos fincas, establecido o conservado por el dueño de ambas, se considera, si se enajenan como título para que la servidumbre continúe, dice, a no ser que al tiempo de dividirse la propiedad de las dos fincas se exprese lo contrario en el título de enajenación respectivo. Servidumbre establecida en la ley, entonces dice, hay tres tipos: de desagüe, de paso y finalmente al acueducto. Fíjate entonces en la primera, dice, servidumbre legal es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. Entonces, hace rato dijo el autor, la servidumbre la puedes constituir por contrato, y en este caso dice, la ley dice cuándo hay servidumbre. Aunque las partes estuvieran en contra de ello, no, la ley dice esto es servidumbre. Y la primera cosa que dice es el caso del desagüe. Cuando en un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto de desagüe, si no se ponen de acuerdo los interesados, se fijará por el juez, previo informe de peritos y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas para la servidumbre de paso. Entonces, si el inmueble que está enclavado, y más adelante te pone por ahí una gráfica del autor, ¿okay? Precisamente es que está aquí abajo. ¿Okay? Entonces hay el predio del Procopio, ¿verdad? Y ahí viene, ahí como tiene el desagüe. Fíjate, ahí no te dice más que un predio se encuentre enclavado, pero no te dice qué tipo de aguas. ¿Te acuerdas? En otro te había dicho, las aguas pluviales, o sea, el predio de abajo está obligado a recibir las aguas pluviales del vecino. Bien, aquí en Monterrey hay muchas montañas. Vamos a imaginar un terreno que esté así, inclinado, y pues construyen aquí ¿cómo se llama? La calle. El ducto de drenaje va aquí abajo, como 2 metros abajo. Aquí está la calle. Cuando construyen en esta casa de acá, van a cerrar aquí la horizontal. Va a tener aquí su drenaje. Hasta ahí todo el mundo se dice conmigo. Cuando de acá quiere construir, pues va a construir mucho. Entonces, igual su drenaje va a ir hasta allá toda. Pero cuando haces, estas casas, se han visto ustedes, son para abajo. Entonces llegas ahí para abajo. Entonces, finalmente lo que hay aquí es una escalera de para abajo, de cuenta. Bueno, cuando va a construir lo siguiente, en su predio, porque él va a ir construyendo para abajo. El problema de él es a dónde va a dar el drenaje de esta parte de su casa. Porque el drenaje de esto ya no alcanza el drenaje de la calle. Está arriba. Si este quiere sacar aquí, quiere poner un baño aquí, pues caminaste, compadre. ¿Por qué? Porque el drenaje está más alto de tu casa. Y no se diga, pues ya no alcanzaste el drenaje. Entonces no como unas casas tienen ese tipo de problema. ¿Para dónde va el drenaje? A lo mejor pudieran, y muchos aquí nomás ponen una cochera incluso. En el primer piso es la pura cochera. Entras por aquí y toda la casa pues está acá abajo. Entonces el problema es, el drenaje ¿para dónde va a salir? Aplicará ese artículo que pueda pedirle al de abajo, acá está el de abajo, la otra casa, y acá está la calle, y acá está el drenaje de él. Podrá pedirle que salga su drenaje para que llegue a ¿Se aplicará el artículo si no? Están a la misma distancia. Vamos a imaginar que sí. A la misma distancia de cuál. Vamos a imaginar. O sea, esa aquí mide 40 metros este predio mide 40 metros y también mide 40 metros. ¿No?
sería si fundado en la ley, puede pedirle a que reciba el drenaje, o sea, que sale ahí algún ducto o algo, para que yo pueda realmente tener desagüe. Pero ya está teniendo desagüe en el otro. Sí, en pero pues, hasta esta altura, a esta altura ya no puede, porque insisto, el drenaje de la calle está a esta altura, entonces si pone un baño aquí, lo que sea, un lavabo, pues ya no puede salir el agua, porque ya está más alto el tubo del drenaje de la calle, ¿verdad? que la casa. Una tinita iban sacando todo. Échale arriba. ¿Cómo le hacen? O sea, bueno, lo que voy es, si estará o no estará él con derecho de pedir, oye, ¿quieres darme chance por aquí, ¿verdad? Por tu casa, para pasar el ducto, para yo poder tener desagüe? Si puede pedirlo con fundamento en ese artículo, ¿o no? ¿Qué dice el artículo? Con un predio ese, la palabra del hocico urbano se encuentra enclavado entre otros. Entonces ahí el problema es, ese está enclavado. ¿A qué se refiere? Busca el RAE. El ejemplo que te está poniendo el autor está ahí, el de Procopio, ¿sí lo ves? Pero ya está claritito cómo ese está clavado, está en el medio. Pero entonces ahí tiene que permitirle Facundo el desagüe. Pero ese está clavado, ¿qué dice? Dice encerrado dentro del área del otro. Okay. Bien, el problema es, entonces, ¿es este caso, sí o no? ¿Por qué no? Porque está en el área del otro. No está clavado. Entonces, realmente no tiene derecho de pedir el otro. Oye, ¿compraste tu terreno? Sí, pues así lo compraste, compadre. Pues no pongas baño, no pongas nada aquí, porque no tiene salida. Tu drenaje no tiene salida. Pudieran hacer un contrato en el que le permita, ¿verdad? Que haga un tubo y que quién sabe que ya si el desagüe vaya. Bueno, ese es otro tema. Pero no es la servidumbre legal. O sea, no tiene derecho de exigir el desagüe acá porque no está clavado. Porque no, tú tienes salida a la vía pública, yo tengo salida, cada uno tiene salida a la vía pública, a la calle. ¿Ok? Oye, pero es que yo no tengo. Ese es otro problema. Eso sí, las aguas pluviales, esas sí estás obligado a recibirlas. ¿Ok? Y entonces lo que veíamos en alguna ocasión, ¿verdad? Que es muy común que en su jardín, precisamente tiene ahí el desagüe. Y el agua pluvial sí lo va a tener que soportar. O sea, contra la naturaleza no se puede, ¿no? Ahí sí, si está recibiendo lluvia, pues la va a tener finalmente que soportar, y ahí bajó la caída natural del agua. Bien, te dice más adelante, servidumbre legal de paso, hay de 3 tipos: de ganado, andamio y teléfono. ¿Ok? Ganado, normalmente para que el ganado vaya a tomar agua. ¿Ok? Andamio, de andar, y de teléfono. Entonces es muy común en la carretera. Ustedes andan en el puro avión, ¿verdad? Pero cuando algún día vayan a cruzar la carretera, vas a ver, por ejemplo, que sucede mucho las torres de la CFE, por ejemplo, que aquí tenemos más red. ¿Ok? Aquí tengo entendido la luz, la corriente eléctrica llega de Tamaulipas, no sé dónde, de Tampico, no sé dónde viene. Bueno, pues viene atravesando un montón de propiedades, por no decir de ranchos, ¿verdad? Entonces, esa es una servidumbre. Entonces, cuando la CFE pone ese tipo de torres, tiene que indemnizar a todos los que están aquí, a todos estos que lo está afectando. ¿Ok? A todos esos tienes que indemnizar. Es muy común Pemex, igual, trae ductos, tiene que indemnizar a todos los que se vayan atravesando. Y muchas veces esos terrenos, esa parte del terreno, acuérdate, sigue siendo dueño de ese terreno. ¿Ok? Realmente ya no lo puede aprovechar. O sea, ya no te puede echar un futbolito abajo de la torre de luz, ¿verdad? La pelota la avienta así, pues todo el mundo termina chicharrado, ¿no? O incluso el ducto de Pemex claramente dice que no pase un camión más pesado de tanta
de estas toneladas, porque acá abajo hay un ducto, ¿verdad? Entonces es muy común eso. Ahí, por ejemplo, el Estado debe indemnizar a estos. Y entonces, precisamente, pues les va a pagar, ya sea una sola ocasión o mensualmente o lo que sea, les va a pagar por la servidumbre que están usando. ¿Ok? Bien, a mí me ha tocado algunos casos de ejidos. ¿Qué es un ejido, Natalia? ¿Sabes? Yo sé. Sí. Son los terrenos que el gobierno le regaló a las comunidades que estaban ahí primero. Ok, es el gobierno federal. Ok, porque también hay dotación del gobierno estatal. Ya no hay, ya no hay tierra que regalar, pues. Pero bueno, entonces, con motivo de la revolución, de los latifundistas y demás, entonces el gobierno repartió tierras. Entonces, el gobierno federal, cuando repartió tierras, eran ejidos. Si el gobierno estatal repartió tierras, eran comunidades. Pero es lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces a ellos, por ejemplo, muchas veces los afectaron, a ejidos los afectaron, torres de CFE. Y el problema es, si ellos tienen, vamos a imaginar que las torres las pusieron en 1950, podrán reclamar todavía hoy en día al gobierno federal que les indemnice por esa servidumbre, ¿sí o no? Si la torre la pusieron en 1950. No, porque por la no retroactividad de la ley. ¿Y qué tiene que ver la retroactividad? No, pues si en ese tiempo no estaba ese artículo, entonces... Ese artículo siempre ha existido. Ah. De que tienes que indemnizar siempre. Pues es que Siempre que ocasiones un daño, tienes que indemnizar. La servidumbre siempre ha existido. estaba ahí. ¿Mande? Entonces se supone que las gentes que no eran dueños fueron votados y Fueron dueños desde 1910. En el 50 el gobierno, el señor gobierno, les puso ahí las torres de CFE. Y hasta que llegó un abogado, les dice, oye, ¿ustedes pueden reclamar? No, ya pasaron 40, un montón de 70 años. ¿Cuánto tiempo tienes para reclamar? 10 años. Es la regla general de la restricción. Pues ya pasaron, pero el ejido se rige por una regla especial. Es inembargable, es imprescriptible, es todo. ¿Ok? Precisamente se trata de proteger al ejidatario, porque si no, de nada servía que al ejidatario le haya dado tierras, si al rato viene otro picudo y se las quita y otra vez quedó el campesino sin tierras. Entonces la ley establece, ¿sabes qué? El caso particular de los ejidos son tierras inembargables, inexpropiables, sin todo, ¿de cuenta? Entonces, si alguien los afectó, el gobierno tiene que indemnizarlo. Oye, en los 10 años, no, para él no va a regir esa regla. Él en cualquier momento puede reclamarle al gobierno federal, ¿verdad?, el pago de la servidumbre que se utiliza. ¿Okay? Entonces, es siempre esto o la comunidad, los dos tienen esa característica de que no pueden ser afectados. Y el cliente te dice, bueno, servidumbre andamio o teléfono, y ahí, por ejemplo, hoy en día hay mucho de telefonía, va cambiando la telefonía, la fibra óptica. Entonces ahora ya no se requiere en fin de torres, ahora va por abajo la fibra óptica, llevan a medida que va cambiando la tecnología. Pues, ¿no? Servidumbre de acueducto, el que quiere usar agua de la que pueda disponer tiene el derecho a hacerla pasar por los fondos intermedios. A las 8:10 me avisan para ver los exámenes. Servidumbre continua, te dice. Son continuas aquellas, servidumbre continua, son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre. O sea, esa servidumbre no requiere de un hecho del hombre. Discontinua requiere de un hecho del hombre. ¿Okay? La primera, el ejemplo que te da el autor es un desagüe que pueda existir, era un canal, lo que le caiga de agua, entonces no requiere actividad del hombre. La primera, ¿ok? Entonces te dice, la continuidad no se debe entender como el hecho de que esté funcionando todo el tiempo, a cada minuto, sino que se entiende, como se anota, el que una vez establecida funcione cada vez que sea necesario, sin necesidad de hecho humano. Por ejemplo, una servidumbre de desagüe de agua de lluvia. Discontinua requiere de la actividad humana, ¿ok? Requiere del ser humano. Aparente, que se ve. No aparente, que no se ve. Las torres de luz son aparentes porque se ven. Un ducto subterráneo no es aparente, no se ve.
Y luego vienen las combinaciones. Continua, o sea, que no requiere la intervención del hombre y que se ve lo mismo, un canal, ¿verdad?, de desagüe de agua de lluvia. Continua, no requiere del hombre, y no aparente, pues es algo que te dice allí, te dice el autor, te pone el ejemplo precisamente del que se obligaba a no construir, a no tapar la ventana. ¿Ok? Es continua porque no requiere de la actividad del hombre, y no aparente pues porque no la ves. ¿Ok? No ves que está prohibido construir, tapar la pared. Discontinua, requiere de la actividad del hombre, y aparente, entonces te dice allí una tubería. Discontinua y no aparente, entonces te dice allí el oleoducto de Pemex y no sé qué. Derechos y deberes del propietario y del periodo dominante. Dice ejercitar su servidumbre. Este es el derecho primordial y consiste en ejercitar la servidumbre en el modo y forma en que aparezca establecida en el título constitutivo, conforme lo diga la servidumbre. Fíjate, en una ocasión me tocó que en un terreno lo partieron. Entonces el de atrás necesitaba obviamente un camino y le hicieron el camino aquí. Y esta era la servidumbre. El problema que presentaba era el siguiente: que aquí decía, el terreno decía que el terreno colindaba con el río. Y uno de los problemas de los ríos, es el cauce del río, es que la Ley General de Aguas te dice que aquí debe haber un derecho de vía junto al río. Hay un derecho de vía. No puedes construir junto al río. ¿Por qué? ¿Por qué será? Que no puedes construir al ladito del río. Pues si va a crecer el río, ¿no? Oye, se hace verdad. Entonces, por eso. Entonces la ley te dice, bueno, ¿y cuánto es ese derecho de vía? Dice la ley, depende cuánta agua lleva el río. Depende cuánta agua lleva el río, sabemos cuál es el riesgo que hay. Si ese río en 10 años no ha llevado agua, no pasa nada. Si es el funeral de ese Gilberto, pues dices, no, pues no pasa nada, porque te iba a quitar. Entonces ahí, en cada ocasión, en cada río, la Comisión Nacional del Agua hace un estudio de cuánto lleva de agua el río, y en base a eso te dice cuánta es la distancia que tiene que guardarse respecto al cauce del río. Entonces eso ahí no se puede construir, no se puede hacer nada. Bien, entonces va dependiendo, insisto, de lo que el volumen que lleve en cada, hacen un promedio de los últimos 5 años, y en base a eso aquí. Entonces a lo mejor en este año llegó mucha agua, entonces sabes que tiene que ser 15 metros. En 15 metros no se puede usar nada junto al río. A lo mejor el siguiente año fue menos y más, y va bajando, puede llegar a 8 metros. ¿Sí? Pero el problema es el siguiente, que acá le habían dicho a en el terreno, que tenía como límite el río, indebidamente, ¿verdad? ¿Por qué indebidamente? ¿Quién es el dueño de este derecho de vía? ¿Quién es el dueño? Ya sabemos, ¿quién es el dueño del río? Gobierno. La nación, el gobierno federal. El gobierno federal es dueño de todas las aguas. Pues, ¿no? Bien, ¿quién es el dueño de este derecho de vía? La población. El gobierno. El dueño del río es dueño de esto. Es como si fuera una servidumbre. ¿Ok? Él dice, ¿sabes qué? El agua es mía y además el derecho de vía es mío. Yo soy el dueño. Entonces, este derecho de vía, insisto, va creciendo o decreciendo en razón del agua. Si aquí dijera este título de propiedad que colinda con el río,
¿Estará correcto o incorrecto? Si el título de propiedad dice que colinda, ¿sabes qué? De este lado colinda con Manolo Martínez y de este lado colinda con el río. ¿Estará correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Pues porque tiene que especificar que colinda con el otro derecho. Con el derecho de vivir. O sea, no puede colindar con el río, no, espérate. Si a alguien le vendieron aquí 90 metros, 100, lo que sea, te vendieron mal. ¿Por qué? Pues porque hay un área de la que no puedes disponer. Esta área no es dueño. El que te esté vendiendo esto, si piensa que es dueño hasta el límite del río, está equivocado. Esa área no es de él. ¿De quién es? Del gobierno federal. ¿Ok? Entonces tiene que respetar eso. Bien, entonces esta área, insisto, va creciendo y decreciendo conforme a lo que lleva el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el terreno va creciendo y decreciendo conforme a lo que lleva el agua. Y si la servidumbre colinda con el río, entonces la servidumbre se va moviendo a medida que se vaya moviendo el derecho de vía. Si en este año la derecho de vía es 15 metros, la servidumbre empieza aquí. Si en el año siguiente la servidumbre llevó menos agua, bueno, pues ahora son 14. Bueno, la servidumbre va hasta acá, porque la servidumbre colinda con el río. ¿Sí? En el siguiente fueron 10, pues la servidumbre va hasta acá. Y se hace, ¿verdad? Este terreno está creciendo y decreciendo conforme lo vaya haciendo el río. ¿Ok? Y entonces, esto va haciendo que la servidumbre se vaya moviendo a su vez. Y al rato vamos a ver que si una servidumbre no se usa, se pierde. ¿Ok? Si a alguien le dieron una servidumbre y finalmente no la usan en determinado tiempo, se pierde. Entonces, si este quiere demostrar que sí la usó, tendría que demostrarle al juez, mira, en el año tal, en el 2012 o lo que sea, ok, caminé por aquí. Tú tienes que mostrar que lo usaste, ¿verdad? En el año 2013, caminé por aquí. En el año 2014, caminé también por acá. Entonces tendrías que decir al juez de cada año cómo fue que la fuiste usando. Porque la servidumbre no va a ser única. La servidumbre, insisto, se va moviendo conforme se va moviendo el... Me toca a mí un caso, y voy a hablar de ese derecho de vía. Hay un tal de Morones Prieto. Está Morones Prieto y el río Santa Catarina. Entonces, una de tantas colonias que hay por ahí, es un pelado construyó su casa dentro de un fraccionamiento. ¿Quién crees que se le apareció aparte del chamo? El dueño. Se le aparece. Aquí está la avenida que es Morones Prieto, ¿no? Se le aparece el gobierno federal. ¿Deja de usar el teléfono? Se le aparece el gobierno federal. Oye, papá, bien, construiste tu casa sobre el derecho de vía del río. Aquí está el papelito, mira, me vendió el fraccionamiento. Te vendí mal lo que había. No, ¿cómo no? Te voy a explicar. Le decía el gobierno federal, para que sepas algo de historia. Originalmente el río era más grande todavía. Ya ves que cada vez lo van haciendo más chiquito el río para hacer más carriles de camino. Bueno, pues originalmente el río, quién sabe qué año, ¿verdad? El río llegaba hasta no sé dónde. Y entonces el gobierno de Gandaya, el gobierno del estado, pues le estaba quitando para hacer carriles. Pero tú me perteneces. Y el derecho es un río tan grande que el derecho de vía es altísimo. Entonces tu casa está en un área del gobierno federal. Afuera, vamos a demoler. No, pero es que
Los bienes del Estado no se pueden enajenar, no se pueden requerir, no nada. Dígale, compadre. Afortunadamente no hacen un pedazo, nomás le dijeron que tenía un pedazo del patio, pero había otros vecinos de ahí mismo de ese fraccionamiento, ¿verdad? Que sí les tocó la casa completa. Y ya total estaban negociando, más que todo el gobierno federal estaba haciendo una ramita, ¿no? Asustando con el petate del muerto, como dicen. Y entonces sí estaba tratando de negociar y regularizar eso. Oye, ¿sabes qué? Entonces vamos a regularizar. Esa área, uno tiene derecho sobre ella. Pero me vendieron, mira, te vendieron mal. ¿De qué está afectado su contrato? Él compró el funcionamiento. ¿Qué es? Inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa. Por el contrato válido. Es inexistente. ¿Por qué? Es jurídicamente imposible. No se puede enajenar algo que no Ajá. se posee. No se pueden enajenar algo que no se posee. Digo, algo que no eres dueño de. Ajá. Bien, entonces, pues, y ahí andaba ya el problema, ¿no? Bien, te dice más adelante, bueno, entonces, de los derechos y deberes del dominante, ejercitar su servidumbre, ejercer los derechos accesorios necesarios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hace rato te veíamos precisamente el caso de las torres del CFE, son muy comunes esas. Entonces, va la servidumbre. Obviamente la servidumbre no está marcada. Entonces, por ejemplo, ahí me parece que traen 35, las torres grandes traen 35 metros por lado, por cada lado. O sea, trae 70 metros de servidumbre. Pero para entrar a revisar cada una de las torres, pues es necesario atravesar el terreno, tiene que ir el ingeniero. Entonces, por ejemplo, ahí te dice eso precisamente. Tiene el derecho, y así, por ejemplo, si se trata de un acueducto, tiene el derecho de transitar por el predio sirviente a efectos de revisar y mantener en buen estado el acueducto, ¿verdad? Y en este caso, por último, el de la CFE, bueno, tienen derecho a pasar por el terreno precisamente para revisar. Entonces, no solamente es esto, sino además tiene derecho a pasar a revisar, en este caso dice el acueducto o este otro. ¿Ok? Dice más adelante, hacer en el predio sirviente obras necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. Entonces, todavía hacer en el predio sirviente. ¿Ok? Si es necesario aquí hacer, no sé, cimientos o lo que sea, lo puede hacer. Pues, ¿no? Ejercitar la acción confesoria. ¿Qué es confesar, Alfredo? ¿Qué es confesar? Dice, ejercitar la acción confesoria. Viene de la palabra confesar. ¿Qué es confesar? Pero ¿Ya llevaste? en este caso, Tú, dime qué es confesar. decir algo. Decir algo. Qué bonita es la mañana. No vas a afirmar algo que hiciste. Lo que hiciste. Un hecho propio. Cuando te vas a confesar. Cuando la última vez que se fueron a confesar, ¿cómo fue cuando? Ayer. ¿A poco? Sí. Qué elegante. La última vez que me confesé fue cuando hice la primera comunión. Fue la última vez, ¿verdad? Una vez llegué a Morelia a las 4:30 de la mañana. No tenía nada que hacer y oí las campanadas de la iglesia. Ay, no me meto a la iglesia. Ya, oye, pues ya que andaba de nuevo, pues dije al padre, oiga, me quiero confesar. Ya me dice, no, ¿sabes qué? Necesitas leerte unos libros que están allá afuera, eran como 40 libros, ¿no? Y luego vuelve. Llégale. Vengo aquí por primera vez después de tantos años aquí y todavía me pones esa, no. ¿Cuándo vuelves? No sé, unos 20 años. Ya pasaron unos libros. En fin, confesar son hechos propios, no son de tu vecino ni del hermano. Entonces, cuando vas con el padre a confesarte, vas a decirle hechos propios, tuyos. No le vas a decir, mi hermano es bien borracho y el otro llega tarde y quién sabe. No. Son hechos tuyos. Okay, entonces esa es la acción confesoria, pues, ¿no? Van a ver ustedes en el derecho procesal, pues. Entonces, la prueba confesional es cuando una de las partes va a decir cosas propias, ¿ok? No lo que hizo la otra parte o lo que hizo el vecino o quién sabe qué, a diferencia del testigo. El testigo va a decir cosas que vio de otro. Yo vi
que fulanito se brincó la barra, yo vi que fulanito tumbó esto, yo vi, ¿ok? Bien. La acción confesoria te dice, la acción característica del derecho oral de servidumbre, según la tradición del derecho romano y común, es la acción confesoria, llamada así porque su objeto es hacer confesar la existencia de la servidumbre, pero corresponde al dueño del predio dominante o titular de la servidumbre contra el que le perturbe en el ejercicio de la misma o lo desconozca, particularmente el propietario o poseedor del fundo sirviente, para que se reconozca o respete su existencia y se prevenga al demandado que se abstenga de lesionarla. El actor de la misma ha de probar la existencia de la servidumbre, ya que el dominio se presume libre y la lesión causada en su derecho. ¿Alguien me la explica? Esta acción te dice la intenta el del dueño dominante, para que quede claro que existe una servidumbre. Alguien se la quiere desconocer. Oye, ¿sabes que yo soy dueño de esta? No, espérate, aquí existe una servidumbre. Entonces esta la intenta el del dueño dominante. Al revés, el del dueño sirviente puede ser que él trate de demostrar que no existe servidumbre y esa acción va a ser negatoria. Entonces, la acción confesoria la intenta el que es el del dueño dominante para acreditar que sí existe una servidumbre. La acción negatoria la va a intentar el del dueño sirviente, que es el que trae la carga, para decir que no existe servidumbre. No, entonces la servidumbre no por aquí, es por allá. Oye, ya no lo usaste en tanto tiempo, la perdiste. Esa acción la va a intentar el del dueño sirviente. ¿Ok? Te dice, compete la acción confesoria al titular del derecho real inmueble y al poseedor del predio dominante. Dice, que está interesado en la existencia de la servidumbre. Será esta acción, acuérdense que la acción es como fuera de demanda, ¿ok?, contra el tenedor o poseedor jurídico que contraría el gravamen para que se obtenga el reconocimiento, la declaración de derechos y obligaciones del gravamen y el pago de frutos, daños y perjuicios. Ejercitar acciones confesorias. Entonces, la acción que intenta el del predio dominante es la confesoria. La acción que intenta la acción del dueño sirviente, negatoria, que quiere negar que hay una servidumbre. Ejercitar acciones posesorias. Si estamos hablando del dueño dominante. Si el del dueño dominante, volvemos al mismo caso. Este es el predio. Si esta es la servidumbre, ¿cuál es el predio dominante y cuál es el predio sirviente? ¿Qué? El de arriba es el dominante. Ajá. Pues el de abajo ¿Cuál es? es el dominante. Este es el dominante. No, Digo, arriba el de arriba. Sí. Este es el dominante y ese es el sirviente, ¿no? Te sirve. Bien, te dice ahí, si le impide el paso a puede intentar acciones posesorias. ¿Qué acción intentaría? El del dominante contra el sirviente. Si el sirviente ya no le permite el paso, ¿qué acción posesoria intentaría? La negatoria. Pero el del dominante contra el sirviente. Acuérdate, si el dominante quiere intentar una acción, es confesoria, pero no es la acción posesoria. Las acciones posesorias, ¿cuáles son tres? ¿Cuáles son? Reivindicatoria, plenaria, posesión e interdicto. ¿Cuál acción intentaría el del dominante contra el del sirviente? El interdicto. En principio intentaría el interdicto. ¿Puede intentar la plenaria? ¿Puede o no? ¿Puede? La plenaria posición. La plenaria era la que anexas que tiene los derechos. Así es, ¿quién tiene mejor derecho? ¿La puede intentar? Claro que sí. Entonces puede intentar el interdicto o la plenaria. Yo tengo
no es mejor derecho, pues. Tanto derecho como tú va a poseerlo, correcto, vamos a hacer. Entonces, cualquiera de las dos la puede intentar, son acciones posesorias. ¿Ok? Y además puede intentar la acción personal, que en su caso sería la confesoria. Demostrar que él tiene derecho a eso. Estas son reales. ¿Ok? Bien. Te dice más adelante, comportarte como un hombre civilizado, hacer lo menos gravoso que se pueda la servidumbre, realizar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre para el predio sirviente. Te dice derechos y deberes del predio, del propietario del predio sirviente. Bien, fíjate, en una ocasión me toca a mí, allí en Plaza Fiesta San Agustín, está así, más o menos. Entonces aquí está Lázaro Cárdenas. Me parece que esta otra avenida se llama Batallón de San Patricio. ¿Quién fue el Batallón de San Patricio? ¿Quién fue? Los irlandeses que pelearon con los mexicanos. Ajá. Bueno, no pelearon con los mexicanos. Bueno, advierto, con los mexicanos, no contra. ¿Ok? Bien dicho. ¿Ok? Entonces fueron, ¿sí?, gente que se unió, extranjeros que se unieron a el gobierno mexicano. Bien, es que es muy común que decimos eso. Mañana jugamos con, o Tigres juega con Rayados. No, es contra Rayados. Pero muy bueno, entonces dijiste bien con. Está bien. Bien, entonces está por aquí el Club Deportivo San Agustín. Y el Club Deportivo San Agustín tiene dos servidumbres. Están en el medio, están clavados. Tiene una salida por Lázaro Cárdenas y otra que va a estar por acá Soriana. ¿Sí han visto que por aquí entra un subterráneo? Sí. ¿Verdad? Entonces tiene dos accesos, pero son servidumbres. Este caso en particular está así. Pero ¿No? no es el mismo dueño. ¿Mande? No es el mismo dueño. Aquí hay un dueño, aquí hay otro dueño. Yo pensé que era el mismo. ¿Cómo? Que yo pensé que era el mismo dueño para toda esa área. ¿Cuál? Todo esto es un dueño, ¿no? O sea, yo pensé que el dueño de Plaza Fiesta era el mismo dueño del Deportivo San Agustín. No. Son distintos. Y entonces cuando hicieron la plaza, hicieron precisamente, supongo, no sé si originalmente existía, pero finalmente hubo un acuerdo. Oye, por ejemplo, pero no me vas a dejar. Si yo tengo estos accesos, me los tienes que respetar. No me bronca, la cosa es ser lana, ¿no? Lo quise hacer servicio de Agustín. La cosa es ser lana, vamos a pelear. Aunque anduvieran los videos ahí matándose a los hermanos, ¿verdad? Pleito en Gil. Sí, no se andaban peleando como 100 días de hora. Bueno, entonces en este caso particular, el terreno era un terreno que estaba así, y como entonces comenté, hicieron una servidumbre para allá atrás. Entonces aquí está el San Agustín, y aquí, hoy en día aquí está la caseta. Pero antes, hace unos 10 años, hubo un pleito entre el Deportivo y estos dos. El de aquí, no sé qué haya hoy en día ahí, de un lado de la caseta. El de aquí dice, ¿sabes qué? Quiero usar la servidumbre. Y les querían hacer un hotel y meter los camiones que sacan y meten basura y todo. Pues, ¿no? Quiero usar la servidumbre para tener acceso, y este también quiere tener acceso acá. No, yo necesito aquí una entradita y quiero tener acceso. La pregunta es, si estos tienen derecho a usar la servidumbre, sí o no. Pero si tiene salida por otro lado. Tienen salida a la vía pública, que es Lázaro Cárdenas. No. No. ¿Será un abuso del derecho deportivo? No, quiero usar la servidumbre, se sube para mí
¿Y qué te afecta que la usen? No, sí le afecta porque Hoy en día, bueno, tiene Pues es que no lo facilidades. necesitan. Sí, es que tiene que salir a... no la necesito, sí, tienen salida a la vía pública, ¿no? Pero él prefiere, oye, si los camiones pueden entrar por atrás, pues no van a entrar ahí junto con el turista, si fueron a un hotel, por ejemplo, no va a entrar ahí el camión repartidor. Pero luego, ¿cómo van a pasar por donde pasan los de deportivo? O de... Bueno, pues, hay la- circulación, no, ¿verdad? al revés. Hay circulación. Hoy en día aquí está inclusive ya la casetilla al final de Sí. todo juicio, ahí está la caseta. Pero eso que ves ahí es esta servidumbre y el problema era si estos, porque originalmente así fue, el terreno lo dividieron en tres, hicieron ese permiso, ¿verdad? Y el problema es si estos podían usar. El abogado que traía, era el mismo abogado que traía a estos dos clientes. Y entonces el abogado hizo lo siguiente. ¿Qué le convendrá hacer? ¿Una demanda o dos demandas? Dos. Ese está reclamándole al Deportivo San Agustín y ese está reclamándole al Deportivo San Agustín. ¿Qué le convendrá más? Era un solo abogado. ¿Qué le convendrá más? ¿Hacer una sola demanda donde vengan los dos o una demanda para este y una demanda para el otro? Yo haría una para cada uno. ¿Por qué? Pues Porque porque cobro más, maestro, si me cobro más. ¿Por qué? sí, pues mínimo si pierdes una ganas la otra. Así es, porque no pones todos los huevos en la misma canasta, arriesgas menos. Bien, entonces así lo hizo el abogado. Y entonces el abogado en alegó que esto era una servidumbre de la que él también tenía derecho. Y hay una regla que dice que cuando fraccionas un terreno, las calles, bueno, los caminos se convierten en calles y el propietario ahora es el municipio. ¿Ok? En un fraccionamiento, las calles finalmente van a ser propiedad del municipio para que el municipio les dé mantenimiento. ¿Ok? Pues todo lo que es drenaje, que la luz y que todo lo que tú quieras. Entonces, las calles se convierten en propiedad del municipio. Entonces, alegó que era una servidumbre que no le permitían usar, y alegó que Que era su propiedad, ¿no? era una calle. Fíjense, va a tener dos alternativas, ¿sabes qué? Tengo que ganar una de las dos, o es calle o servidumbre. Entonces, alegó que era servidumbre y alegó que era calle. Pero a ver, ¿cuál de los dos? ¿Pegado? Si hubieran intentado una sola, pues a lo mejor no era ni servidumbre, era calle, a lo mejor no era calle, era servidumbre. Bueno, entonces así lo intentó. Pero finalmente no continuaron el juicio, no sé qué, y finalmente el Deportivo ya puso su caseta y así se quedó. Okay, es muy común este tipo de pleitos, pues, cuando subdividen terrenos, que los vecinos están peleando eso. Pues. Te dice más adelante derechos y deberes del predio sirviente. Primero, cambiar el lugar de la servidumbre, ofrecer otro. Si es que ya no quisiera servir en tal lugar, lo puedes mover. Por ejemplo, me tocó un caso en el que era ese terreno y había dos. Y la servidumbre iba por aquí, entonces. Para llegar a este. Entonces les ofrecía a este, ¿sabes qué? ¿Quieres? Cámbiala para este lado. ¿Por qué? Pues porque a mí me conviene más. Me parece que había comprado este terreno. Y entonces decía, ¿sabes qué? Cambia la servidumbre para acá para que yo pueda disfrutar de mi terreno. Algo así estaba. Había un cambio de dueños y más, entonces se decía, cámbiate para acá la servidumbre. ¿Para qué? Para que yo pueda tener todo mi terreno. Entonces cambiar el lugar de la servidumbre, ejecutar obras que hagan menos gravosa la servidumbre, abandonar el predio sirviente si es que alguien ya no pudiera, dice, tiene el derecho de abandonar a favor del predio dominante, su predio sirviente, así como liberarse del compromiso. Pues, si el dueño del predio sirviente estuviese obligado en el título constitutivo de servidumbre a hacer alguna cosa o a costear alguna obra, se librará de la obligación abandonando su predio al dueño dominante. Acción negatoria.
Por su parte, el propietario de la finca sobre la cual se ejerce indebidamente una supuesta servidumbre dispone de la acción negatoria, fundada en el principio de que la propiedad es libre mientras no se pruebe lo contrario. ¿Ok? Siguiente te dice, fíjate ahí, por ejemplo, ¿quién tendría, en el caso de que hubiera una servidumbre y se intenta la acción negatoria? Aquí está la supuesta servidumbre. Y este quiere, el del predio sirviente, quiere intentar la acción negatoria contra este, diciéndole, oye, ya no existe la servidumbre. ¿Quién tiene que probar que no existe la servidumbre? Este tiene que demostrar que sí existe una servidumbre o este tiene que demostrar que no existe una servidumbre. ¿Sí ves la diferencia? Creo que el que niega tiene que probar. El que afirma. Ah, El que afirma siempre tiene que probar. ¿Ok? Entonces fíjate en esto. A esto se le dice la carga de la prueba. ¿Ok? Aquí le toca demostrar un hecho. En este caso, se tiene que demostrar que no existe una servidumbre o este tiene que demostrar que sí existe una servidumbre. Que sí existe. que no ¿Ok? existe. Los hechos negativos en principio no se pueden demostrar, a menos que con un hecho positivo lo puedas demostrar. Yo no te puedo demostrar que no estaba en tal lugar, pero con el hecho positivo, diciéndote, pero estaba en tal lugar, de esa manera lo puedo demostrar. Te demuestro que no estaba en tal lugar porque te puedo acreditar que estaba en la anterior. Ya. 8-8. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí y ver los exámenes. Guarda tus cosas, por favor. Ya sigue leyendo.